Hola y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. En este videoprograma vamos a repetir un video el cual les ha gustado mucho a todos, ya tiene un tiempo, pero me decían, oye Pablo, ¿por qué no lo pones con voz verdadera, con tu voz real? Bueno, vamos a hacerlo y se llama Batallas OVNI y su influencia en nuestra historia. Miren, conocemos como el Mahabharata y el Ramayana. Aquí hubo una bomba atómica hace 12.000 años. Las antiguas civilizaciones y religiones paganas nos dejaron multitud de vestigios con escrituras, objetos, monumentos, etc. Y esto que nos hacen preguntarnos continuamente si en un pasado remoto pues fuimos visitados por otras civilizaciones no pertenecientes a esta tierra. Y hay cientos y cientos de preguntas sin respuesta, pero hay unos textos que arrojan mucha luz, por no decir que iluminan casi el completo el sendero de la verdadera historia jamás contada. Estos escritos se encuentran en el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata se trata del mayor poema de la India y consta de 100.000 versos divididos en 18 partes o libros que equivalen a 8 veces la Ilíada y la Odisea juntas. Este extenso poema es más que una simple narración de unos hechos. Es un vasto acopio de leyendas, historias, mitos, discursos didácticos escritos en un bello lenguaje que ha nutrido toda la mitología hindú y han creado una de las mayores religiones del mundo, el hinduismo. Estos textos relatan una auténtica devastación con lo que parece ser una gran bomba atómica. El historiador Kesari Mohan Ganguly sostiene que los textos sagrados antes mencionados están repletos de estas descripciones de un gran holocausto nuclear de proporciones increíblemente superiores al de Hiroshima y Nagasaki. Y antes de conocer los efectos de la bomba atómica, las referencias del Mahabharata y el Ramayana carecen de sentido, ahora no. He aquí las continuas referencias al holocausto nuclear de los poemas hindús. Era un solo proyectil, cargado con toda la fuerza del universo, una columna incandescente de humo y de llamas, brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un relámpago de hierro, un gigantesco mensajero de muerte, que redujo a cenizas a toda la raza de los Vrishna y los Andakas. Los cadáveres quedaron tan quemados que no se podían reconocer, se les cayeron el pelo y las uñas. Los cacharros se rompieron sin motivo y los pájaros se volvieron blancos. Al cabo de pocas horas, todos los alimentos estaban infectados. Para escapar de ese fuego, los soldados se arrojaron a los ríos para lavarse ellos y su equipo. Más adelante dice: vientos de malos auspicios llegaron a soplar, el sol parecía darse de la vuelta, el universo, abrasado de calor, parecía tener fiebre. Elefantes y otras criaturas de la tierra, abrasados por la energía del arma, huyeron corriendo. Las mismas aguas, al calentarse, las criaturas que vivían en ese elemento empezaron a arder y continúan con hostiles guerreros. Caían como árboles quemados en un fuego furioso. Enormes elefantes quemados por esa arma caían por tierra, lanzando terribles gritos. Otros, abrazados por el fuego, corrían de acá para allá, mientras en medio de un incendio de bosque, los corceles y los carros también, quemados por la energía de esa arma, parecían como copas de árboles quemados en un incendio del bosque. Hay otras muchas referencias en el Ramayana también, muy similares a las que acabamos de exponer, y está muy claro que estos poemas aluden a un gran holocausto que acabó con miles de vidas. Pero lo que seguramente te estarás preguntando es, ¿hay pruebas de estas supuestas explosiones hoy en día? Y así es, las hay, y las vamos a comentar a continuación. Sin ir más lejos, el Rajasthan en 1992 fue encontrada una gran capa de cenizas radioactivas, cubriendo un área de unos 8 kilómetros cuadrados, a 16 kilómetros al este de Jodhpur. La radiación es tan intensa que aún contamina la zona, y los científicos están investigando el lugar, ya que presentan serios problemas de mortalidad infantil de origen hasta ahora desconocido, así como altas tasas de cáncer en la población. Curiosamente, los niveles de radiación en la zona son extremadamente altos y la región
fue recientemente acordonada tras el resultado del hallazgo de las excavaciones. Se llevaron a cabo excavaciones en Harappa, en Mohenjo-Daro, y los arqueólogos descubrieron esqueletos esparcidos por toda la zona como si un evento súbito hubiera devastado las ciudades. La mayoría de ellos estaban cogidos de las manos como si la tragedia hubiera sobrevenido mientras huían de algo terrible. Aún no se han conseguido determinar la antigüedad de tales esqueletos, pero se apunta a decenas de milenios antes de nuestra era. El yacimiento de esqueletos radioactivos análogos a los encontrados en Hiroshima y Nagasaki, pero con una sorprendente diferencia. La radiación encontrada era 50 veces superior a los restos del holocausto nuclear de Hiroshima. Y de confirmarse el hallazgo de forma definitiva, estaremos hablando de un holocausto nuclear sucedido hace 12.000 años o más, que causó un cráter visible de 2.154 metros de diámetro y que puede localizarse a 400 kilómetros de Mumbai. La datación oscila entre los 12.000 y los 50.000 años, por lo que no puede precisarse con exactitud su antigüedad. También hay que añadir que no existen restos de meteoritos ni de otro material exterior o interior, ni volcánico ni sísmico que justifique la radiación. Tampoco una explosión de un meteorito que justifique una presión de 600.000 atmósferas o una radiación 50 veces superior a la bomba atómica que devastó Hiroshima. Hay algo que hace que esta hipótesis, descrita en los textos del Mahabharata y el Ramayana, tengan que tomarse muy en cuenta y no desecharla en absoluto, ya que solo 7 años después de la primera explosión atómica en Nuevo México, el Dr. Oppenheimer, conocido coloquialmente como el padre de la bomba atómica, que conocía bien la antigua literatura sánscrita, estaba dando una conferencia de la universidad en Rochester. Luego, en turno de preguntas y respuestas, un estudiante hizo una pregunta a la que el Dr. Oppenheimer contestó con una extraña reserva. El estudiante dijo: ¿la bomba que se hizo estallar en Alamogordo durante el proyecto Manhattan fue la primera en hacerse explotar? El Dr. Oppenheimer dijo: bueno, sí, en tiempos modernos, sí, claro. Quizá el doctor recordaba el pasaje anterior que había leído en el Mahabharata sobre una antigua guerra en la que se introdujo una nueva arma. Ahora, continuemos con Nuremberg y Basilea, la batalla de ovnis en 1561 y 1566. A diferencia de lo que mucha gente piensa al respecto del tema de la ufología, no es algo que haya aparecido hace relativamente poco, ni mucho menos. La historia está plagada de avistamientos e interacciones con ovnis, aunque no te lo cuenten en la escuela. Alejandro Magno, o Alejandro III de Macedonia, debió una de sus conquistas en Oriente Medio gracias a la providencial intervención de varios escudos llameantes que dispararon un rayo de luz contra las murallas de la ciudad de Tiro, Líbano, abriendo en ellas tal boquete que sus tropas pudieron penetrar fácilmente en ella y tomarla. Plinio el Viejo, Seneca, Cicerone, Tito, Livio o Julius Opsgenes dejaron narrados extraordinarios fenómenos y prodigios en los cielos romanos. Los textos Vedas, los más antiguos de la India, o el Ramayana del siglo III a.C., hablan de objetos volantes conducidos por hombres y armas terribles capaces de reducir a cenizas ciudades enteras a imagen y semejanza de las bombas atómicas. El abad Gregor de Tours, historiador del emperador Carlomagno, se refirió a un fenómeno que propició que el monarca sufriera graves heridas al caerse de su montura. Tal fue el susto del animal ante la visión de aquel objeto volante que parecía brillar como un segundo sol en el año 583. Tutmosis III, el más grande de los faraones del antiguo Egipto, conocido como el Napoleón egipcio, fue testigo junto a sus escritos, artesano y militar, de la evolución aérea de varios círculos de fuego que desprendían un aliento fétido, y los avistamientos se multiplicaron en el cielo de Egipto, provocando lluvia de peces y aves muertas, sembrando el pánico entre los súbditos del faraón. Los relatos de la Grecia antigua sobre esos relatos son igualmente numerosos, y podríamos pasarnos horas y horas hablando sobre fenómenos de avistamientos y sucesos extraordinarios con ovnis, pasando por multitudes de siglos, eras y civilizaciones de todo el globo terráqueo. Pero vamos a empezar con el tema por el que
han dado clic a este videoprograma, ¿no? En este enlace o en el nombre de este video. Corría el año 1561, en una pequeña ciudad de Alemania llamada Nuremberg. Estaba a punto de suceder algo extraordinario que quedaría grabado para la posteridad. Era el 4 de abril, cuando los ciudadanos de la ciudad alemana visionaron en el cielo una auténtica batalla de ovnis. Ovnis de todo tipo y de todos los colores. Esferas, discos, cruces y tubos sobrevolaban la ciudad al alba. Los ciudadanos estaban aterrorizados, presenciaban aquella extraordinaria pelea en el cielo de la pequeña ciudad germana, mientras veían cómo naves caían envueltas en llamas en los campos circundantes. Los platillos se chocaban contra el suelo y ardían, solo en cuestión de segundos desaparecían, como si una combustión instantánea se tratase. Los testigos afirmaron ver una nave nodriza enorme de color negro que se asemejaba a una lanza. En la Gaceta de Nuremberg de ese año quedó reflejado tal acontecimiento y se pudo leer lo siguiente. Al alba del 4 de abril, en el cielo de Nuremberg, muchos hombres y mujeres vieron producirse un muy aterrador espectáculo, donde intervinieron diversos objetos, entre ellos bolas que iban de 3 en fila, a veces 4 en un cuadrado y muchos aisladas. Y entre esas bolas vieron numerosas cruces de color sangre. Luego se vieron 2 grandes tubos, en los cuales habían pequeños y grandes tubos que contenían 3, 4 bolas e incluso más. Todos esos elementos empezaron a luchar entre ellos. Recordemos que hay multitud de avistamientos e imágenes de naves de forma cilíndrica, como se mencionó en la Gaceta. Pero, por si esto fuera poco, no fue la única batalla que se avistó en aquella época. Pero, aquí como un paréntesis, yo recuerdo, ya tiene varios años, quizá como 10 años de esto, soñé algo similar a esto. Yo realmente lo sentí como si fuera de verdad, porque yo me levanté, ya me estaba preparando para ir a la universidad, y me acuerdo muy bien, como si fuera de madrugada, pero ya con luz, un poco de luz, ¿no? De esto de que todavía no ha salido completamente el sol, pero ya se ve poquito, pero a la vez oscuro, ¿no? Entonces, yo cuando subí a la azotea, no sé por qué había subido, creo que para recoger una playera que se estaba secando, vi cómo el cielo estaba todavía estrellado, pero lo que me sorprendió fue que estaba lleno de objetos voladores, ¿no? No nada más cilindros, no nada más discos voladores, sino cuanta nave yo pude imaginar en el cielo, como si de una batalla campal se tratara. Y recuerdo que yo sentía mucho temor a esto, como si dijera, algo está ocurriendo, ¿no? Una invasión, no sé. Pero ahora que hago reflexión de esto que vieron en Nuremberg, fue algo similar, ¿no? Porque yo veía cientos y cientos de naves espaciales de formas diferentes que ya ni recuerdo, ¿no? Y recuerdo que me quería esconder porque había varias que estaban bajando en cada hogar que estaba aledaño a mi casa. Y era impresionante, ¿no? Entonces yo decía, me tengo que esconder porque se están llevando a la gente, no sé qué vaya a pasar. Pero después como que volví en mí y desperté, ¿no? Fue un sueño lúcido que yo sentía todo, el temor, todo increíble, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esto. Ahora, el 7 de agosto de 1566, 5 años después de esto que ocurrió en Nuremberg, se reportó un episodio parecido en la ciudad de Suiza de Basilea. En esta ocasión, también al amanecer, los ciudadanos presenciaron una nueva batalla aérea, en donde participaban diferentes tipos de naves y esferas negras. Se prolongó durante varias horas. También quedó atestiguado en el periódico local que lo describió así. Se vieron en el aire muchas esferas negras que hacia el sol se desplazaron con gran rapidez y celeridad, y también volviéndose unas contra otras, libraban disputa tornándose algunas rojas y fogosas, y luego se consumieron y disolvieron. En una octavilla elaborada en agosto de 1566 por Samuel Coccus,
estudioso de las Sagradas Escrituras y de las artes liberales, está representada esta situación. Podríamos estar hablando de una épica batalla de naves discoideales en forma cilíndrica, unos rayos y esferas de luz, que fue avistada por cientos de personas de diferentes ciudades y que incluso quedó grabada en un par de gacetas y en varios dibujos artísticos. Pero para todo hay una explicación más racional y científica al increíble suceso, como siempre, lanzada por la ciencia más ortodoxa. Señala que pueden tratarse de efectos ópticos causados por la refracción de la luz a través de partículas de hielo en las nubes. Bueno, yo en ese sueño, yo recuerdo también que, así como ustedes ven de estrellas, yo veía de naves espaciales. Yo veía que estaban así, bajaban por las casas, se caían en picada. Era algo similar a esto. No sé qué habrá pasado, pero en esa época en la que no tenían televisión, en la que no tenían quizás esta, pues, forma de ver historietas, porque la gente no leía, por Dios, nada más el clero y los altos sacerdotes eran los que podían leer, ¿no? Los que sabían y los súper ricos, pero realmente la gente de a pie no podía estar leyendo historietas de que discos voladores, naves espaciales, ¿qué se iba a imaginar la gente de esa época, no? A lo mucho eran carrozas de fuego y Dios y demás, ¿no? Pero con esto, quién sabe. Vamos a continuar. Y los objetos que caían en los campos envueltos en llamas y humeantes también eran cosa de la refracción de la luz. Alienígenas ancestrales y batalla de ovnis. Cada época interpreta sus misterios a través de los ojos de su época y está limitada por su conocimiento y experiencia, que por supuesto está ligada a esa edad. Como por ejemplo, ¿cómo describiría un neandertal una motocicleta? Si tuviera acceso a tal descripción, ¿lo reconocería como el de una moto? No es muy probable. El neandertal no tendría ningún conocimiento de metales o incluso de la función de una rueda. Y esto haría que la tarea de describir lo que estaba viendo en algo muy problemático, ya que no habría nada en su mundo que él pudiera relacionar con dicho objeto. Esto fue un problema para los antiguos escritores de Nuremberg. Esto fue un incidente que simplemente no tenían el vocabulario o conocimientos técnicos para describir con precisión. Si la escena que el pueblo de Nuremberg fue testigo en centenares no era ninguna máquinas voladoras luchando entre ellos, entonces, ¿qué fue eso? Muchos detractores dicen que debe de haber sido simplemente un informe fantasioso de una lluvia de meteoritos, pero esto se extiende a la credibilidad. Descripciones como tubos, cruces volando, barriles de cañón y una gigantesca lanza están muy lejos de la descripción de una simple lluvia de meteoritos o cualquier otro evento natural que uno pudiera conseguir. Y teniendo en cuenta el número de testigos, a los editores les resultaría difícil salirse con cualquier descripción que fuera sumamente imprecisa. Así que mientras algunos no pueden estar de acuerdo exactamente con lo que pasó, tal vez acepten que algo extraño sucedió. Y si bien podemos considerar que nuestra familiaridad con la tecnología está destinada a hacer nuestras interpretaciones más cercanas a la realidad que observa los observadores en Nuremberg en 1561, la verdad puede ser que lo que pasó ese día está más allá de nuestro alcance, como lo fue para ellos. Ahora, siguiendo en la Gran Humana MX con el relato de la oleada de ovnis en Niza y Génova en 1608. Aquí, si hay algo que tenemos más claro, es que los seres no humanos existen. No solo por los cientos de miles de confesiones de personas de a pie abducidas y contactadas, además de altos cargos militares, que hacen afirmaciones de la existencia de seres interplanetarios. Paréntesis. Tómenselo de una manera deportiva, no quiero yo decirles realmente existen, pero sí les digo, tómenselo de algo como una película, ¿no? Entreténganse y ustedes ya tendrán pues la capacidad de decir si es verdad o es mentira.
Ahora, no hay que engañarnos, el tema de la ufología hizo su boom a partir de 1949 con el caso Roswell. Y ese boom nos ha permitido indagar y conocer más sobre este tema. Los ovnis no son un hecho solo del siglo XX y el XXI. Únicamente tenemos que rebuscar en todos los archivos de historia, artículos y relatos que en siglos posteriores superaban a la ciencia ficción actual. Si hace no mucho tiempo hablábamos en otros artículos de inexplicables casos de la batalla de ovnis en Nuremberg y Basilea en 1561 y 1566, en esta ocasión vamos a tratar los acontecimientos posteriores, acontecimientos que sucedían 42 años después. Y estos sucesos también sucedieron en dos ciudades, pero en este caso sucedieron más al sur de la actual Europa, y lo más increíble de todo es que sucedieron en dos ciudades al mismo tiempo, en Niza, Francia, y en Génova, Italia. Al ser dos ciudades relativamente cerca, los relatos se convierten en uno, pero las palabras de los testigos, a pesar de asimilarse unas con otras, son diferentes. Y las explicaremos todas poco a poco. Pero primero hablemos de los acontecimientos de Niza en agosto de 1608. En una crónica de la época titulada Discours terrible et espouillable signa parole sur la mer Rienne, que traducido sería discursos de las terribles y espantosas señales aparecidas sobre el mar de Génova. Dicha crónica, relatada por el editor Pierre Menier, relata los acontecimientos de ese día de agosto y que dice: a principios del mes de agosto pasado, con los prodigiosos de la sangre caída del cielo en forma de lluvia del lado de Niza y en varios lugares de la Provenza, así como la aparición de dos hombres en el aire, los cuales se batieron en repetidas veces sobre la isla de Martigues, que es una villa sobre el mar a 5 leguas de Marsella. Pierre Menier habla de lluvia de sangre, fenómeno meteorológico de sobra conocido en nuestros días, y que debía ser sin duda una de esas lluvias venidas del norte de África y enrojecidas por la presencia de microorganismos. El testigo y escritor interpretaba ese fenómeno como una expresión de la cólera de Dios. Pero ahora hablemos de lo que vieron los testigos de la ciudad francesa. Los testigos dijeron haber visto 3 extraños vasos luminosos en movimiento a gran velocidad por encima de la ciudad. Los vasos se detuvieron cerca de la fortaleza. Acto seguido, los extraños objetos se sumergieron en el mar, haciendo que el agua hirviese y desprendiese un vapor de color rojizo. Aunque estos relatos sean claros y concisos y no dejen lugar a dudas, el asunto fue a más y alcanzó cumbre de lo inexplicable cuando aparecieron unos extraños humanoides, a lo que los impactados ciudadanos describieron así: ante el asombro de los espectadores, 2 seres humanoides con cabezas grandes y ojos grandes y luminosos, escamas rojizas conectadas a sus vasos por tubos. Cuando hay versiones en las que los habitantes empiezan a ver humanoides, el asunto se agrava más y la posibilidad de que los supuestos vasos luminosos sean efecto óptico o simples efectos atmosféricos se quedan relegados al ostracismo. Prácticamente los mismos acontecimientos sucedían ese mismo día en una ciudad del país vecino, en Génova, Italia. En este caso, los acontecimientos irían a más y tendrían un desenlace fatal para algunas personas. En las crónicas escritas ese día se pueden encontrar los siguientes impactantes relatos de los acontecimientos. A principios del mes de agosto del año 1608, sobre el mar de Génova se han visto las más horribles señales que de memoria de hombre se ha hablado jamás, ni escrito, unos teniendo forma humana con brazos que parecían estar cubiertos de escamas, y en cada una de sus manos llevaban 2 horribles serpientes voladoras que se enroscaban alrededor de sus brazos. Surgieron al parecer desde la altura de sus ombligos, volando muy arriba por encima del mar y profiriendo gritos horribles, cosa que era del todo espantoso, y a veces se sumergían en las aguas para salir nuevamente a una distancia más lejana. Sus gritos eran tan espantosos que varias personas cayeron enfermas por el miedo sufrido. Se veían algunas figuras con forma de mujer, otros tenían el cuerpo similar al cuerpo humano, todo cubierto de escamas pero con la cabeza en forma de dragón.
No sé si se les parece esto lo mismo, pero cuando han leído o han escuchado estar cubiertos por escamas, serpientes voladoras enroscadas en los brazos o cabezas en forma de dragón, me es imposible no acordarme de estas historias de la tribu dragón en África, que hablan de seres con escamas que descendieron a las aguas, o los nagas en los escritos sánscritos de la cultura hindú, o los famosos dragones de China, o los famosos dragones emplumados en la cultura azteca, ¿no? Etcétera. Hay un sinfín. Las historias de reptiles y seres escamados en la historia del ser humano es sencillamente apabullante. Pero sigamos con los acontecimientos de Génova, porque en este caso hay una interacción por parte de los ciudadanos genoveses. Los genoveses vieron formas metálicas surgir de las aguas del Mediterráneo, desplazándose bajo el mar y produciendo un ruido infernal. Puesto que esas apariciones o manifestaciones insólitas se reproducen sucesivamente en ese mes de agosto, las autoridades decidieron pasar al ataque. La señoría mandó disparar algunos cañones para procurar echarlos del lugar, y les fueron disparados unos 800 cañonazos, pero en vano, pues no parecieron extrañarse de ningún modo. La crónica prosigue. El 15º día de agosto, aparecieron sobre el dicho mar del puerto de Génova 3 carrozas arrastradas cada una por 6 figuras de fuego que parecían dragones, y los mencionados carruajes marchaban en direcciones contrarias de unos y otros, y arrastrados por las figuras encendían con sus serpientes, continuando con sus espantosos gritos y aproximándose de muy cerca a Génova, tanto que los espectadores, al menos la mayor parte, huyeron asustados temiendo los efectos de tales prodigios. Pero cuando hicieron por 3 veces el recorrido a lo largo del puerto después de proferir gritos tan potentes de ruido que hicieron temblar las montañas de los alrededores, se perdieron todos en el mar, y desde entonces no se vio ni se tuvo noticia de ellos. Los ciudadanos se vieron tan asustados y acorralados de semejante forma que no tuvieron otra opción que tirar del ejército para defenderse de algún modo ante tan extraños objetos que jamás habían imaginado que podrían llegar a visualizar. Los relatos cuentan el desenlace de tan increíbles sucesos y dicen así: todo esto ha dado lugar a grandes prejuicios para muchos ciudadanos de Génova, unos habiendo muerto de miedo como el hijo de Signore Gasparino del Oro, así como el hermano de Signore Antonio Bagatello. Varias mujeres también parecieron de terror. Desde que cantamos el de Deum se han desvanecido. Es impresionante ver cómo en el siglo XVII sucediesen acontecimientos tan impresionantes como los comentados aquí. Humanoides, naves espaciales, discos voladores e incluso seres escamados. No estamos hablando de una película de Hollywood, estamos hablando de una auténtica oleada de ovnis en Génova y Niza, ni más ni menos que en el siglo XVII. Continuamos con la última historia ovni en la Granja Humana MX, que es la de unos pescadores que se enfermaron después de avisar una batalla ovni en 1665. El incidente ocurrió en la tarde del 8 de abril de 1665 a las 2 de la tarde, cuando un grupo de pescadores anclados en Stralsund, Alemania, presenció lo que describieron como barcos en el cielo que participaron en la batalla. El escritor Erasmus Francisci describió la escena. Varios pescadores primero dijeron haber visto un gran enjambre de pájaros estorninos volando en el cielo sobre las 2 de la tarde, procedentes del norte sobre el mar. Ellos cambiaron a batalla de barcos que luchaban entre sí. Una gran cantidad de humo se generó. Nuevas naves seguían apareciendo, chicos y grandes, y la batalla se prolongó durante unas horas. Una vez que la visión inicial había desaparecido, el escenario cambió. Después de un tiempo, fuera del cielo llegó una forma plana y redonda como un plato, luciendo como un gran sombrero de hombre. Su color era el de la luna creciente y se cernía justo sobre la iglesia de San Nicolás. Allí permaneció inmóvil hasta la tarde. Los pescadores, preocupados por la muerte, no querían mirar más lejos del espectro y enterraron sus rostros en sus manos. Según el informe de Francisci, los hombres que habían sido testigos de los objetos en los días siguientes cayeron enfermos y sufrieron de temblores, dolores de cabeza y de las extremidades.
Todo el incidente más tarde se consideró inexplicable, y la causa de los síntomas de los hombres nunca fue encontrado. El berlinés Ordinary and Potzeitungen también escribió acerca de la visión. Él dice: uno de estos pescadores habían estado enfermos en sus pies. Todos los ciudadanos que han observado esto son fiables. Ayer el señor coronel von der Beck y el doctor Gesben interrogaron a 2 de los 6 pescadores. El investigador alemán von Ludwig añade: lo que los pescadores vieron eran un plato con una cúpula, el sombrero de un hombre, el color naranja como la luna creciente, que flotaba inmóvil durante mucho tiempo y actuó sobre los testigos como si ellos se hubieran puesto enfermos por una fuerte radiación. En un análisis del caso publicado en la revista Edge Science en junio de 2015, los investigadores Chris Oberg y Martin Schong buscaron varias explicaciones posibles para lo que los pescadores habían visto, pero no pudieron encontrar una respuesta definitiva. Al final se llegó a la conclusión de que era un caso notable y, verdad o no, debe de ser considerado entre los primeros supuestos avistamientos de platillos volantes de la historia. Pues saquen ustedes sus conclusiones. Aquí, como les repito una vez más, tómenselo de una manera deportiva. Me encantaría que publicaran aquí en los comentarios alguna historia o relato que ustedes sepan o que les haya ocurrido a ustedes sobre avistamientos ovni, ¿no? Sobre platillos voladores, sobre luces en los cielos, sobre algún contacto. Por ejemplo, Viri me ha comentado recientemente sobre unas formas en el cielo obscuras que van viajando, que giran en torno a sí, e incluso me mandó un video de esto. Desgraciadamente no lo pude descargar de los inbox de la página, pero me resultó muy interesante porque justamente este tipo de cosas, yo cuando era chico subía a la azotea de mi casa y subía con los binoculares a supuestamente cazar ovnis, ¿no? A veces veía algunos globos que flotaban, de repente veía otras esferas chiquititas, blancas, ¿no? Que se movían en el cielo, que a veces tomaban pues direcciones que no concordaban con líneas rectas, ¿no? Sino que iban de aquí para allá, a veces se quedaban estáticas. Era muy singular y el mismo fenómeno ocurría en la noche, ¿no? Porque a veces veías como estrellitas que se movían. Me han dicho que esos son ¿cómo se llaman? Satélites. Que son satélites que van por el espacio y que se pueden ver con binoculares, ¿no? Pero lo más extraño es que es como repito, ¿no? Un satélite, ¿cómo se mueve? Pues va en líneas rectas, ¿no? Pues estas pequeñas lucecitas a veces se quedan estáticas, a veces como que regresan, cambian de lado, cambian a voluntad, ¿no? Posiblemente, y lo más seguro es que sí sean satélites, ¿no? Pero siempre cabe esta duda. ¿Qué cosas tan extrañas hay? Ahí, estas esferitas las he visto en documentales, por ejemplo, en Secret Space de Chris Everard. Se los recomiendo mucho, incluso aquí lo pueden buscar en YouTube, todavía está. Posiblemente lo vayan a quitar pronto porque como son tienen derechos de autor, pues los quitan, ¿no? Pero véanlo, está muy bueno. Chris Everard ha hecho también otros documentales como los de The Illuminati, son buenísimos. Se los recomiendo mucho, pero ustedes cuéntenme, ¿qué opinan sobre esto? Yo sé que es difícil creerlo, yo sé que se relaciona con muchas cosas, con el fenómeno de arcontes y apariciones marianas, contacto con demonología, con seres de otras dimensiones y demás, ¿no? Son fenómenos que se correlacionan un poco y hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero bueno, ustedes coméntenme más sobre esto. ¿Qué opinan? ¿Existen? ¿No existen? ¿Qué les ha pasado? Me encantaría saber. Y con estos relatos, pues me gustaría hacer un programa de La Granja Humana MX Contesta, ¿no? Para seguir con este tema, ¿no? Me gustaría así leer su historia y yo dar mi punto de vista.
Sin más por el momento me despido y les pido por favor, si les gustó el video, denle un pulgar arriba, compárteme en tus redes sociales, suscríbete si no lo has hecho y una vez que lo hayas hecho, arriba a la derecha en la campanita, dale clic para que puedas recibir las notificaciones de cuando subimos un nuevo videoprograma. Muchísimas gracias, me despido, soy Pablo. Hasta luego y recuerda siempre esto. Piensa siempre críticamente. Sé tú mismo y nunca abandones tu individualidad. Hasta luego desde tu Granja Humana MX.